Bueno, me presento, mi nombre es Luis Grondona, arquitecto. Realicé estudios en urbanismo, me he dedicado a la restauración en Cartagena desde hace más de 15 años, desde el inicio de la carrera de hecho. Y bueno, lo que nos compete hoy es tener una charla acerca de la pandemia y todo lo que está pasando alrededor de ella. Obviamente teniendo muy en cuenta, me contaba Gina, que han estado estudiando todo el tema también, haciendo paralelos en la historia. El tema de las pandemias es un tema súper interesante porque es un tema que a lo largo de toda la historia, no solamente la historia contemporánea o del último siglo, sino desde mucho antes, siempre ha acompañado a la humanidad. Hablaremos un poco de ciudad, entendiendo la ciudad como un invento del ser humano que tiene aproximadamente unos 3000 años. Eh, a mí me gustaría ahorita, bueno, ahorita en un ratico me ayudan como a compartir lo que tengo acá. Pero entonces la intención es precisamente esa, hacer como un pequeño recuento de qué ha pasado en la historia, pero ya más aterrizado a la actualidad, qué es lo que está pasando ahora, y sobre todo voy a tratar de hacer mucho énfasis en cómo estamos abordando la situación, que pienso que es lo que más nos interesa a todos, ¿no? ¿Cómo vamos a abordar esta situación? Está siendo una situación súper complicada, que no discrimina ni estudios, ni constructoras, ni ricos, ni pobres, ni nada. Entonces lo interesante del tema es que esta situación ha sido recurrente, no es primera vez que pasa en la historia, y precisamente porque está afectando a toda la sociedad, pues obviamente se aborda de una manera súper disruptiva, que es una palabra que van a escuchar bastante en estos días. ¿Disruptivo en qué sentido? En el sentido que veníamos en una normalidad y de un momento a otro, ¡pum!, pasó todo lo que pasó. Y se cerraron todos los canales de producción, y se cerraron todos los canales económicos, y se cerraron todos los canales sociales, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es súper interesante porque, bueno, las crisis siempre han estado y siempre nos van a acompañar, no va a ser ni la primera ni la última, pero sí hay que aprender de todo lo que está pasando para ver cómo proyectamos. Hay un dicho que dice que el que no conoce la historia está condenado a repetir los mismos errores. Entonces se trata de compartir un poquito de conocimiento con ustedes y bueno, ver qué sale, porque la propuesta es abrir un poco de debate, un poco de reflexión, un poco no, bastante reflexión, porque pienso yo que este encerramiento que tenemos estos días de pandemia, yo personalmente lo he sentido como si me hubieran metido preso, como si me hubieran cortado. Yo soy de los que sale muy temprano a trabajar y llega muy tarde a la casa, y por ende obviamente esta situación me ha desconfigurado todo. Pero pienso que es una oportunidad también que nos da la madre naturaleza, Dios, al que crea en Dios, Buda, al que crea en Buda, y todo este poco de dioses, madre naturaleza, etcétera. Pienso que nos están dando un momento para que entremos a reflexionar, nos analicemos como si estuviéramos presos reales. Es la oportunidad que nos da la ley, dentro de esta meditación, entonces sí entrar a, perdón, aquí se ve bien, aquí se ve mejor. Sí, Ok, listo, perfecto. Sí, me van diciendo porque igual no estoy pendiente acá de la cámara. Entonces, sí, la invitación es precisamente a eso, a que reflexionemos y nos den de pronto un permiso de libertad condicional para el día de mañana salir y el día de mañana mirar de qué manera abordamos todo esto que está pasando. En fin, bueno, mi nombre es Luis Grondona, arquitecto cartagenero, tadeísta, de hecho, estudié arquitectura. Bueno, comencé a trabajar desde que estaba en la universidad. Vamos a hacer un recuento más o menos y les cuento un poquito de la historia porque me parece importante cómo el desarrollo de la ciudad, contado desde una óptica personal, pues les puede dar a ustedes a entender mucho más
cómo las cosas han pasado y mucho más cómo estamos ahorita, porque igual todo lo que está pasando ahorita es el resultado de una sumatoria de eventos que han pasado a lo largo de todos estos últimos 20 años en la ciudad de Cartagena. Entonces yo arranco como arquitecto a trabajar en estudios de arquitectura. ¿Por qué arranco yo en estudios siendo estudiante? En esa época no había todavía AutoCAD. Es una historia de empalme de un modelo de trabajo antiguo con un modelo de trabajo que llegaba siendo novedoso. Entonces entra el AutoCAD, yo estudio AutoCAD, recuerdo que lo estudié en el SENA, y aún en la universidad no dejaban dibujar con AutoCAD. De hecho, AutoCAD no tenía ni siquiera número, era AutoCAD 0. AutoCAD no 1.4, ni 2016, ni 2000 nada. Era AutoCAD solamente. Entonces, se manejaba con comando, no se manejaba con mouse. Entonces, eso lo hacía un poquito tedioso porque le tocaba a uno tener un plano cartesiano al lado para entonces ir llevando las coordenadas, y uno le daba las coordenadas y la rayita salía. Entonces era súper difícil, pero bueno, aún así fue un sistema novedoso que aprendí. En esa época no mucha gente lo manejaba, y por ende cuando yo arranco la universidad y muestro que yo tengo estos conocimientos, pues me contratan en pequeños estudios para comenzar dibujando proyectos arquitectónicos. Y de ahí arranca mi carrera como dibujante, porque la mayoría de nosotros los arquitectos arrancamos como dibujantes, luego entramos como residentes de obra, y luego los clientes comienzan a contratarnos por fuera y comenzamos a hacer nuestro nombre, y yo pienso que ese modelo se repite en casi todos los arquitectos. Son muy pocos los que arrancan arriba. Pero bueno, pienso que todo esto lo ayuda a uno a formarse, porque todas estas herramientas que uno va aprendiendo en el camino, pues lo van preparando a uno para el día de mañana, pues obviamente afrontar cualquier tipo de situación. Entonces arranqué mi estudio, comencé a trabajar en la zona histórica porque era donde más había trabajo. Estaba el centro todavía muy residencial. Les cuento esto porque el proceso del centro histórico era comercial, era residencial, era de uso mixto, pero la mayoría de encargos y de trabajos en esa época eran todos muy residenciales, en realidad casi todos. Entonces, por ende, los contratos o los diseños siempre eran para viviendas, para casas. Entonces comenzó el fenómeno ese de subdivisión de los predios, que es un fenómeno que pienso yo que pasó también en el resto de la ciudad, no solamente en el centro, porque arrancamos con el tema de ganar metros cuadrados de construcción, sacrificando todo lo que conlleva tener más calidad de vida. Les digo esto porque un ejemplo muy claro: yo tengo un patio en la mitad de mi casa. Si yo lo cierro, puedo hacer una habitación más o puedo ampliar la sala, pero sacrifico la ventilación y la iluminación natural. Por ende, la casa gana metros cuadrados, pero me gano un cuarto súper oscuro, me gano una casa con un olor desagradable. Y bueno, eso pasó en toda la zona histórica. Yo personalmente lo hacía porque era lo que pedían los clientes y eran los trabajos que había. Luego viene un boom del turismo, comienza Cartagena a ponerse de moda, la arquitectura colonial comienza a aparecer en todo el mercado internacional, y comenzamos a recibir gente de todos lados, y llegan los ricos de afuera. Supuestamente para nosotros eran ricos porque era gente que llegaba con plata y tenía plata para restaurar unas viviendas y unas casas en el centro, que en realidad eran trabajos súper costosos. Entonces llegan los italianos, los franceses, los alemanes, todos los de afuera, y comienzan a generar una serie de movimientos en el centro con una dinámica mucho más turística. Comienza a llegar gente de afuera full, y se comienza a mover un mercado que no conocía la ciudad, o que de pronto conocía de una manera muy incipiente, de una manera muy tímida, pero entonces se viene ese boom. Por ende, como viene el turismo viene acompañado de servicios adicionales, como son, o complementarios, digamos, como son los restaurantes, los bares, y todo lo que conlleva toda esta dinámica, los tours, etcétera, etcétera, etcétera. Como arquitecto, de hecho, mis primeros trabajos fueron hacer restaurantes coyunturalmente, además de viviendas.
Entonces adquirí una, una, una destreza en el tema de restaurante, porque esos tienen una dinámica específica. De hecho, ya hay carreras enfocadas solamente al tema de restaurantes y solamente al tema de bares. Ahora hay especializaciones de todo. Entonces me fui especializando como en el tema comercial. También comencé a hacer hoteles. Y bueno, Cartagena iba en sus picos, ¿no? Porque al principio todo era de temporada, no era como ahora que había gente en el centro todo el tiempo. No, no, en esa época había gente en una temporada, la otra temporada no había gente. Entonces era súper de temporadas, pero bueno, la construcción se seguía moviendo, se seguía moviendo, se seguía moviendo y llegaban más sitios y abrían más sitios y la dinámica de Cartagena se volvió muy de moda. Entonces la gente colombiana con plata comenzó a comprar en el centro histórico y bueno, así se fue desplazando la gente local y fue llegando la nueva población de lo que es el centro histórico, que es la parte antigua, pero donde están las casas altas, donde están las casas grandes. Luego vino San Diego y hoy por hoy ya estaba llegando Getsemaní. Esa fue como la dinámica. Porque obviamente Getsemaní era una zona donde aún era muy barrio y era muy estrato bajo y además era peligroso. Entonces la gente no se metía acá. Así fue San Diego también, pero el centro fue la primera dinámica de la ciudad. Entonces comenzamos a hacer restaurantes en el estudio, comenzamos a hacer bares, comenzamos a hacer hoteles. Y bueno, yo personalmente siempre he sido muy necio y se me dio la idea de, bueno, ¿y por qué no hacemos los restaurantes nosotros? ¿Y por qué no nos conseguimos unos amigos chefs que nos ayuden a emprender? Y bueno, paralelamente al estudio, paralelamente a la construcción, comenzamos con un proceso de emprendimiento y abrimos una pequeña cevichería con un grupo de amigos. En realidad éramos 3 amigos, pero arrancamos y comenzamos a vender ceviche y nos pegamos una quebrada ni el hijo de madre. Nos tocó cerrar al año, pero bueno, eso nos enseñó a que había algo más allá, porque es que lo que estaba pasando y lo que generalmente pasó es que a nosotros en nuestro chip como profesionales o como estudiantes, generalmente en esa época no nos hablaban de que se podía hacer negocio y que había un mundo más allá, se podía emprender, se podía aprovechar todo el sistema financiero. O sea, eso no nos lo enseñaron, no lo teníamos en el chip. Y bueno, el primer descubrimiento o la primera prueba que yo hice fue esa cevichería y bueno, ese fue como el inicio de un proceso largo que duró casi 15 años, en el cual arranqué haciendo otro restaurante que después monté, también me quebré, seguí con la constructora, pero luego en un momento ya determinado, cuando el primer negocio comenzó a funcionar, que era un restaurante, donde ya funcionaba mesa, bar, música en vivo, una casa grandísima con inversiones ya mucho más grandes. Me tocó de hecho parar el tema de la construcción y la arquitectura y meterme en los temas del restaurante como tal. El tema de los restaurantes a mí me dio un batazo porque no sabía de temas administrativos. Eso es algo que tampoco les enseñan a los estudiantes. Y bueno, fue interesante porque nos sumergimos en esa nueva nota administrativa, financiera, que no conocíamos, que en realidad era desconocida, y duré aproximadamente unos 4 años preparándome para seguir haciendo negocios, porque fue el primero. Luego abrimos un bar, luego abrimos un hotel, luego abrimos un hostal, y bueno, así fuimos dándole y dándole y dándole hasta que llegamos a lo que consolidamos como un grupo de trabajo, y bueno, comenzamos a trabajar la nota empresarial. Y de repente un día, boom, la ciudad explotó y floreció y fue un renacimiento. De hecho, en el tema empresarial, en el tema de los negocios, a todos los hoteles les estaba yendo bien, a todos los restaurantes les estaba yendo bien. Bueno, no a todos, pero sí a la gran mayoría. Y los bares también florecieron, entonces salieron muchos de los bares que ustedes conocen o de los que escuchan. Y bueno, la dinámica del centro se puso sabrosa. Uno caminaba por las calles, todo era magia, idílico, pero en realidad fuimos desplazados de nuestro centro, o sea, nos los quitaron. ¿Y qué pasó? El centro floreció, pero para la gente de afuera, para cartagenero no. Cartagena se descentralizó, comenzó a crecer hacia las periferias, y bueno, de manera provechosa, porque obviamente descentraliza y se generan unos nuevos nodos en la ciudad. Y esto hace que la ciudad crezca y se vayan desarrollando nuevos barrios, nuevas tendencias, nuevas cosas, y eso hace más rica la ciudad.
Pero un día llegó el COVID y la pandemia y ¡boom! Todo cerró de un día para otro. Yo personalmente les cuento que estaba siguiendo las noticias muy de cerca, pero no me lo vi venir. Veía cómo progresaba de una manera súper rápida y cómo llegó a Italia y cómo llegó a Francia y cómo llegó a Alemania y cómo llegó a toda Europa y cómo llega a Estados Unidos y cómo llega hasta que llegó acá. No nos los esperamos y de un momento a otro nos quedamos sin negocios, nos quedamos sin nada, porque en realidad esta cuarentena nos cerraron todos los negocios y les cuento que es una nota triste. En realidad en este momento hay casi ciento y pico de negocios quebrados, cerrados, porque obviamente el gobierno nos obligó a seguir pagando nóminas y a seguir pagando arriendo. Y bueno, lo que ustedes saben que los arriendos del centro son insostenibles, son arriendos que valen entre 10 un localito, millones un local pequeño y 30 millones un local más o menos y 40, 50, 60 un local grande, cosa que lo hace súper insostenible para un negocio para poder sobrevivir. El gobierno no intermedió, nunca llegaron las ayudas y por ende casi todos nos quebraron, nos tocó liquidar la mayoría de negocios, muchos locales han sido entregados de amigos, de colegas, de allegados, de gente muy cercana. Y bueno, aquí estamos viendo de qué manera nos han metido en el chip de la reinvención y de todo este poco de palabras nuevas que han salido y que en realidad no es fácil, porque es que si vemos la dinámica que tuvo Cartagena, nos damos cuenta que es una dinámica que se enfocó solamente en el turista y que no se enfocó en el mercado local, o sea, no se enfocó en nosotros como tal, en el pueblo cartagenero, no se enfocó en muchas de las cosas que nos hacen falta hoy. Entonces, por ende, el día de mañana va a ser muy difícil abordar el tema de nuevo, porque obviamente como la recesión que viene va a ser tan dura y no va a llegar turismo por ahora, o esperemos que me equivoque y salga la cura mañana y de un momento a otro, así como llegó el COVID, también se vaya. Pero bueno, hay un mal sabor y hay una invitación también a la reflexión que nos indica a nosotros que no podemos solamente estar viviendo del turismo como tal, y tenemos que enfocarnos en economías más locales, en economías que vayan mucho más acorde a nosotros, al pueblo que lo circunda. Y entonces les digo eso porque en realidad ahí entra todo el tema de la pandemia como tal. Me ha tocado reinventarme, que en realidad no es una reinvención, porque yo no creo en la nueva realidad como tal. Yo creo que es la misma realidad que siempre habíamos tenido, pero acompañada de una nueva crisis. Y es lo que en realidad tenemos que abordar. Es la invitación que yo les hago ahorita, que no piensen en nuevas realidades ni en futuro, porque es el presente. Ya no tenemos que estar pensando en que va a llegar un virus, porque ya lo tenemos y tenemos que convivir con él. Yo siempre he dicho que hay que pasar del aislamiento al alistamiento. Pero ¿cómo se pasa a ese alistamiento? A ese alistamiento solamente se pasa mirando de frente al enemigo, mirando de frente a qué es lo que está pasando y proponiendo cosas para abordarlo. Porque si seguimos en nuestras casas y si seguimos viendo Netflix o si seguimos viendo, jugando PlayStation o cualquiera de todas estas cosas, pues obviamente estamos perdiendo tiempo, porque ahorita mismo lo que tenemos que abordar de una manera mucho más directa, mucho más de frente, qué es lo que está pasando. Pero desde nuestro punto de vista como arquitectos, como comunicadores, como diseñadores, como urbanistas, como cualquier profesión que tengan. Porque es que hay que entrar a pensar con una mirada crítica de qué manera podemos aportar. No que arreglen allá, sino cómo nosotros arreglamos nuestro entorno. Veía yo ayer una película casualmente que me llamó full la atención, y la película trataba sobre la conciencia. Y el tema era cómo cada quien organizaba su destino de acuerdo a su conciencia. ¿Qué quiero decir con eso? Es, si tú estás sentado en una mesa y estás pensando en cómo vas a resolver un problema conscientemente, de seguro vas a encontrar una manera de resolverlo. Pero si no te sientas ni siquiera, tu nivel de conciencia va a ser cero y no vas a llegar a nada. Entonces la idea es que nos sentemos y miremos desde mi punto de vista como comunicador, de qué manera puedo yo aportar.
arranquemos siempre por un tema de investigación. Yo de hecho lo primero que hago siempre cuando hay alguna crisis de cualquier tipo es hacer mucha investigación, porque toca esperar un poco. Pienso que estamos muy novatos como en el tema, pero sí, por ejemplo, ustedes que están entrando en el tema de las pandemias a través de la historia y cómo han afectado y cómo han cambiado el tema, pues entrar a mirar cómo esa historia la utilizamos ahora. Este es un virus súper nuevo y súper distinto a todo lo que pasó, pero sí nos deja enseñanza. Y ahorita vamos a abordar un poquito el tema. Entonces, esa es la reflexión que yo quiero poner en este punto. ¿Qué voy a hacer yo para aportar? ¿Qué está en mí para aportarle a la situación? ¿Qué hice yo, Luis Grondona? Bueno, como ahora lo hiperdigital es lo que está llevando la tendencia y es lo que veo que es la única manera en la que nosotros nos podemos vender, intercomunicar, etcétera, 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 todo lo que hacemos, que de hecho es una tendencia que viene desde hace mucho tiempo, porque la tecnología nos lleva como un río y el que no se monte en ese río se quedó, porque el que no esté montado en el tema digital se quedó. Yo venía trabajando un tema de página web hace, yo creo que desde 2015, y todos los años decía, vamos a actualizarla, vamos a actualizarla, vamos a actualizar, pero nunca la actualicé hasta que llegó la pandemia. Apenas la actualicé y comencé a escribir, comencé a generar un tráfico, bueno, una estrategia que tuve como de mercadeo, y comencé a escribir un artículo y comencé a regarlo y comencé a mostrar mis proyectos nuevos y comencé a mostrar mis proyectos viejos, todo lo que no había montado, y comencé a utilizar el WhatsApp no como un medio de saludo o lo que sea, sino como un medio de venta, y el Facebook como un medio de venta, y el Instagram como un medio de venta. Y créanme que gracias a Dios he logrado cosas que me mantienen ahorita mismo a flote, y no estoy sumergido de pronto dentro de un pensamiento negativo o de un pensamiento donde estoy pensando en lo grave que está la situación, pero no estoy pensando en qué voy a hacer. Entonces eso también es súper importante, entrar en la era digital. Entonces como parte de la charla, entremos en materia, entremos en el tema de la pandemia como tal. Bueno, como les decía, crisis pandémicas han habido durante toda la historia, pero vamos a comenzar no desde el Homo sapiens ni el Homo erectus, vamos a comenzar más como hacia la Edad Media, para más o menos hacer pizquitas de toques sobre aparte de las revoluciones, que son las que en realidad han traído como todo esto, que son las que más recordamos en la historia. La Edad Media, pues obviamente, bueno, antes yo me remito al tema de las ciudades se crean como colectivos de resguardo creados para generar seguridad para los seres humanos. Es un invento buenísimo. Pero fíjense la premisa de las ciudades, la premisa de las viviendas. Las primeras cuevas eran donde se resguardaba a la gente y bueno, se protegían de los animales o de las lluvias o del clima, etcétera. Es el mismo concepto de la ciudad, pero bueno, a otra escala, porque ya la ciudad fue hecha de manera colectiva para que todos tiraran el barco hacia la misma zona, hacia el mismo destino. Pero si vemos la ciudad, si lo que fue creada para darnos seguridad, si nos vamos al día de hoy, entonces ya no estamos seguros, porque las pandemias nos están enseñando que seguimos siendo vulnerables. Entonces es cuando comenzamos a repensar si en realidad estamos haciendo las cosas bien o no. Entonces aparecen una cantidad de tendencias. En los temas de la Edad Media generalmente fueron temas sanitarios. Bueno, el tema de las murallas generalmente eran ciudades muy cerradas. Medioevo siempre fue el entorno feudal y la gente que estaba afuera. Pero fíjense que la producción siempre estaba afuera y la ciudad siempre estaba adentro. Y cuando venían las pestes y cuando venía todo esto, generalmente donde más afectaba era en las ciudades, porque era donde se regaba de manera más rápida. ¿Y cuáles eran las respuestas de las ciudades como tal? Entonces sí, se inventaron los acueductos, se inventaron las redes sanitarias, se tumbaron murallas y nos vamos mucho más adelante. Luego viene la revolución industrial y nos cambia todo el sistema de producción.
nos enseña también que hay otra cantidad de cosas que se pueden trabajar en una escala mucho mayor. El ser humano deja de trabajar tanto, bueno, en esa época se trabajaba muchísimo todavía, pero no como de pronto en una revolución agrícola de los principios de la humanidad. Pero ¿qué nos deja esas revoluciones? En realidad lo que nos dejan son más espacio para pensar. El ser humano tenía más tiempo. De pronto, si nos vamos al principio de la historia, el ser humano trabajaba no sé cuántas horas. De hecho, cuando llega la Revolución Francesa y llega todo este tema de los derechos humanos y se vuelve una cuestión global, que de hecho es una de las primeras globalizaciones que hay en la historia, entonces comenzamos a idear leyes, normas que vayan en pro del ser humano, y nos va quedando más tiempo, y entonces vienen todos estos iluminados, porque en realidad eran súper iluminados, a hacer todo este poco de leyes, todo este poco de normas. Llega el humanismo y comenzamos a pensar al ser humano de una manera distinta y de una manera mucho más altruista. Y bueno, seguimos avanzando y seguimos avanzando. Francia tumba todas sus murallas, el barón de Haussmann coge y hace unas grandes avenidas, y entonces comienza a cambiar también el urbanismo, comienza a cambiar la ciudad, se comienza a pensar desde una óptica mucho más salubre. Los apartamentos comienzan a tener balcones, los apartamentos comienzan a tener patios interiores, llegan todos estos movimientos clásicos, neoclásicos, llegan las guerras y sus pandemias también, la guerra de trincheras, la Primera Guerra Mundial, que fue pues obviamente el suicidio de la razón, por disputas que en realidad no tenían nada que ver, y para nada, porque fueron guerras que en realidad no dejaron nada, sino que simplemente dividieron a la humanidad. Pero en sí, entonces sí, hubieron muchísimos avances tecnológicos, porque también son crisis, y son crisis que también van evolucionando la manera en que pensamos y en la manera en que vemos todas las situaciones. Llega todo este tema de la Segunda Guerra Mundial también, que es básicamente también una revolución ideológica, porque en realidad repensamos y nos volvemos mucho más tecnológicos a medida de que vamos avanzando. Entonces la mayoría de los inventos de lo que tenemos en casa hoy día viene de todas esas crisis. En realidad es un proceso y es una sumatoria de cosas que van en pro de la evolución del ser humano como tal. Entonces aquí, siguiendo con el contexto, una imagen aquí del corona, llegamos al confinamiento que tenemos hoy día, y entonces es otra reflexión que hago, y es qué ha fallado en la arquitectura durante el confinamiento, que es yo pienso que tocaría extenderlo también al diseño gráfico, a la comunicación social. En realidad, ¿qué ha fallado en el diseño gráfico? ¿Qué ha fallado en la comunicación social? Es la pregunta que tenemos que hacernos en este momento, porque en esas preguntas es donde radica la respuesta a qué es lo que vamos a hacer en el futuro. Pues no sé en qué semestre están ni en qué van, pero para mañana es tarde. Estas son las cuestiones que tenemos que comenzar a pensar desde ópticas personales, obviamente apoyadas en la historia siempre como primera medida. Lo otro que tenemos es que buscar marcos de referencia, porque en temas de diseño hay muchísimas cosas, en temas de comunicación hay muchísimas cosas, así como en temas de urbanismo y en temas arquitectónicos. Yo lo que soy arquitecto, y es del tema que voy a estar como hablando. Entonces, ¿cómo cambiará nuestra relación con la arquitectura después del coronavirus? Seremos más conscientes de los lugares en los que vivimos, seremos más críticos, seremos más conservadores. Y esta es una disyuntiva que tenemos, porque en realidad ahorita no sabemos si es mejor estar encerrado o tener nuestros patios abiertos. Yo personalmente soy de los creyentes que sí deberíamos de tener más espacio, mejor ventilado. Tenemos que volver a nuestras terrazas, tenemos que volver a nuestros patios. Es mi reflexión personal, porque pienso que es de la manera en que mejor coexistimos y vivimos con nuestras familias. Todos hemos vivido grandes dramas, eso sí, pero no nos han tocado guerras ni desastres naturales, por lo menos no por aquí cerquita. Solamente veníamos a oír hablar del cambio climático de manera muy parca, de manera muy liviana,
pero es un tema que en realidad nunca abordamos tampoco de manera directa. Ahora lo estamos abordando porque estamos viendo cómo encerrados en nuestras casas sin utilizar el transporte público o los transportes personales, ha bajado la polución, ha bajado la contaminación y ha bajado todo lo que contaminaba el medio ambiente. Pero seguimos generando basura y nos damos cuenta que no tenemos unas viviendas sustentables en cuanto a temas ecológicos. Y es algo que también tenemos que repensar a futuro. ¿Cómo han funcionado sus casas? Bueno, eso es una respuesta que solamente tienen ustedes. Les gustaría tener una buena, un balcón que diera hacia la calle. En fin, son cosas que tenemos que analizar. En realidad quisiéramos tenerlo o no. O si quisiéramos estar encerrados. Entonces estas son las imágenes que vemos hoy día. Pues yo he estado trabajando durante las últimas 2 semanas. Para trabajar me tocó hacer una serie de bioprotocolos de seguridad y bueno, esos protocolos van en pro de cuidar y salvaguardar la vida de todos los trabajadores. He estado en la calle y bueno, se ve muy poquita gente, pero se ve gente. Pero sí toca tener mucho cuidado porque en realidad mucha gente aún no ha entrado en ese nivel de conciencia de que hay un virus mortal afuera y que se vuelve mortal no solamente para el que está caminando afuera, sino también para toda la gente que te está esperando en la casa. Y se vuelve más mortal aún si vives con gente mayor de edad, pues mayor de 60, 70 años, que son la población más vulnerable. Pero igual no sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos si este virus que podamos tener de pronto nosotros como jóvenes, de pronto el día de mañana nos vaya a afectar hacia una enfermedad mucho más crónica o nos vaya a hacer más vulnerables a un tema de los pulmones o yo no sé, en realidad no sabemos qué va a pasar, pero tenemos que pensar en todo eso, porque eso es lo que viene, eso es lo que viene y eso es lo que tenemos. Entonces en la arquitectura moderna, por ejemplo, es un ejemplo que les pongo clásico, porque la arquitectura moderna hay como una mezcla en una licuadora de revolución industrial, de una mirada mucho más humanística hacia las cosas. De hecho, todo el movimiento moderno, cuanto artístico, arquitectónico, urbanístico, gráfico, comunicación, en todo este poco de temas generalmente ha sido un cambio con una tendencia, con una mirada mucho más hacia el ser humano. Entonces, a medida que va pasando el tema, obviamente las nuevas tecnologías fueron avanzando, no solamente se descubrió el hierro en la construcción, el concreto armado, entonces llegan grandes arquitectos y pensadores como Le Corbusier, como Frank Lloyd Wright, como Aalto, en fin, que comienzan a transformar todo ese perfil urbano de las ciudades como tal, pero también fue porque habían temas de fondo, como por ejemplo la de la tuberculosis, que se fueron limpiando la arquitectura. ¿En qué sentido? Porque es que la arquitectura que venía era una arquitectura de muchos frisos, de muchos muros, muy oscura en muchos aspectos, y llega este tipo de arquitectura. Les muestro esta foto, a mí me llama mucho la atención porque es una foto de un edificio que bien podemos plantar en la zona más de Cartagena, no sé en dónde, de pronto en Serena del Mar, y se vería como un edificio de corte súper contemporáneo, limpio, de línea con la estructura a la vista, metal, vidrio, etcétera, pero en realidad es un edificio de 1930. Es un edificio que estaba adoptando todas las nuevas tendencias de la arquitectura y del urbanismo, con esa limpieza, con esa línea limpia, con esa entrada de la iluminación natural, limpiando todo blanco, porque obviamente no podía haber polvo, era mortal para la tuberculosis. Entonces eran cuestiones ya de corte más de función que de forma. Además que se volvió moda. Y se volvió también una interrelación del interior de las edificaciones hacia el exterior. O sea, se comunicaba de nuevo. Entonces eso lo hace más interesante aún. De esta arquitectura entonces se desenlaza todo el tema de la arquitectura moderna, de todo el acristalamiento de las fachadas, de todo el acristalamiento de los edificios, de la interrelación con la naturaleza, en fin, una cantidad de cosas súper chéveres, el aligeramiento de la estructura como tal, los espacios libres en la arquitectura, en fin, es súper interesante. Hay un libro que se llama
rayos X, creo que es. Al final de la conferencia les doy unos tips porque les voy a mandar mucha información si quieren, me escriben y ahí miramos cómo hacemos. Pero entonces también aparecen las nuevas leyes urbanísticas para controlar las enfermedades infecciosas. Se implementan todos los tamaños de la vivienda, que se crean los patios, los sistemas de iluminación, de ventilación. Todo esto se vuelve norma. Por ende, mejora la calidad de vida, que es a lo que tenemos que ir hoy día también. Entonces, bueno, con la llegada de toda esta nueva normalidad, así como todo el mundo le dice, bueno, miren, este es otro ejemplo. Este es un ejemplo clásico, a mí me encanta porque es un colegio que casualmente se llama Corona, que fue hecho por Richard Neutra, uno de mis arquitectos preferidos. Pero fíjense que en los años 30 ya estaban pensando en el tema del distanciamiento social. O sea, mira cómo colocan a todos los niños fuera, ni siquiera en el aula, sino fuera. ¿Están viendo la imagen? Sí. Sí. Ok, entonces yo creo que de pronto alguno tendrá la imagen apagada. Entonces, bueno, en este colegio, No, fíjense, yo no veo nada. de los años 30, ya estaban pensando en ese distanciamiento social. Ya estaban pensando en cómo la naturaleza la involucraban dentro de la arquitectura. O sea, fíjense que ya adentro hay dos pelados. Deben de estar castigados seguramente. Entonces, bueno, se trata de eso, ¿no? De repensar. Pero hay que pensarlo desde ya, no hay que pensarlo mañana ni pasado, es ya. Bueno, tenemos muchas cosas que ya han sido inventadas desde hace mucho tiempo. Entonces lo que hay que hacer es buscar referencias y reinterpretar. Entonces hay una cantidad de hipótesis que te están dando en el día de hoy y una cantidad de tendencias a nivel urbanístico, a nivel de ciudad, a nivel de todo eso nuevo que viene, pero nos lleva, y la mayoría de conceptos desembocan en casi los mismos puntos, que son estos puntos que yo anoté acá, que vamos a pasar también rápidamente por ellos, como por ejemplo la desigualdad. O sea, estamos viviendo en ciudades exageradamente desiguales. O sea, yo no me quiero ni pensar, no quiero ni imaginarme un barrio de Invasión en La Popa, donde viven en una casita 15 personas, una casita de 30 metros cuadrados, pasando este hacinamiento, pasando esta cuarentena, y además con los policías afuera, porque es donde están verificando. Entonces, tenemos que ser más humanos, tenemos que pensar más en este tipo de cosas. Tenemos que pensar a futuro en que nuestra propuesta de valor tiene que ser enfocada al tema de mejorar la calidad de vida del ser humano.